11 de agosto del 2014, el mundo fue sacudido con una noticia inesperada. Uno de los actores más famosos y más queridos de Hollywood había perdido la vida. Algunos meses más tarde se comprobó lo que ya se había expandido como un rumor por todas las redes sociales. Se había quitado la vida. Robin Williams puede o pudo haber presumido de ganar todo lo que estaba a su disposición dentro de su carrera. Además de ser nominado, ganó el premio Oscar, premios Globo, premio Emmy, premio, no sé, cuánto premio pudo ganó. Además de su simpatía, además de las películas maravillosas que hizo. Tenía todo para decir que era un hombre feliz, o por lo menos en apariencia creíamos que lo era. Incluso nos hacía felices a nosotros con sus películas. La gran realidad es que luchaba contra el alcoholismo, contra una enfermedad, contra una vida un poco dura. Y lo que aparentaba ser felicidad no era más que eso, una apariencia. Nosotros somos muy dados a criticar a actores y a gente famosa por las apariencias que viven, pero la gran verdad es que nosotros como seres humanos, todos, independientemente de la fama o no que tengamos, también vivimos de apariencias. Nuestras redes sociales son un claro ejemplo de cómo aparentamos ser alguien que realmente no somos. Y esto solamente crea un vacío profundo en nuestro ser porque aunque otros pueden ser parcialmente engañados, nosotros a la verdad sabemos quiénes somos, conocemos nuestras carencias, nuestras tragedias, nuestra realidad humana. Qué importante es que podamos ser auténticos y cuando pensamos en que somos este libro 67, que la gente va a leer a Dios, va a leer la historia de Dios en nosotros, tenemos que ser auténticos. La gente va a leer en nosotros lo que estamos haciendo con nuestra vida, lo que estamos permitiendo que Dios escriba en nuestra vida. Y no podemos proyectar, no podemos anunciar una imagen que no somos. Debemos ser auténticos y permitir que el mundo lea en nosotros nuestra autenticidad, transparencia. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué tiene que ver esta bienaventuranza con esto que acabamos de hablar de las apariencias? Déjeme y le explico un momento. Para explicar lo que Jesús quiso decir en esta bienaventuranza, quiero analizar palabra por palabra, pero haciéndolo del final hacia el principio. Jesús dijo que son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciarse es una palabra, que es la última que se menciona aquí, que nos recuerda algo que se ha estado afirmando a lo largo de todas las bienaventuranzas que hemos estudiado hasta hoy. Y de hecho es algo que también lo vamos a ver en el resto del Sermón del Monte. Y es que el ser saciados es una acción que no es propia del que se sacia. Estamos entendiendo que alguien más viene a acudir a nosotros para saciarnos. Sí, en nosotros se da la sensación de saciedad, pero la acción no la ejecutamos nosotros, la ejecuta alguien más. En este caso es Dios mismo. Quiere decir que por nosotros no podemos saciarnos realmente, sino que esta saciedad ocurre cuando Dios viene a nosotros, así como ocurre con todo lo que hemos visto. Este Sermón del Monte es un tratado de gracia, donde vemos todo lo que es imposible para nosotros alcanzar por medios humanos y que Dios ha decidido en su infinita misericordia y por su gracia venir a nosotros y hacer lo posible. No se trata de una gran cantidad de leyes y mandamientos, porque eso es lo que hemos pensado que se trata la vida cristiana. Las cosas que tenemos que cumplir, las cosas que tenemos que hacer o las cosas que tenemos que dejar de hacer. Y en muchas ocasiones ese ha sido nuestro discurso. Le decimos a la gente, si eres hijo de Dios, deja de hacer tal cosa. Pero no se trata necesariamente de las leyes que hay que cumplir, sino se trata de lo que Dios vino e hizo por nosotros.
No significa esto que estamos invalidando los mandamientos, no significa esto que estamos dejando de lado el Antiguo Testamento como si fuera algo que no vale en este tiempo. Al contrario, estamos reafirmando que esta ley que Dios ha dado, que se cumple perfectamente en Él, nos recuerda a nosotros que para nosotros es imposible hacer esas cosas y que en Jesucristo está la respuesta para que logremos hacer estas cosas. Hay un texto que quiero mencionar que es Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, lo conocemos casi de memoria. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esa es la realidad que nosotros encontramos al conocer la ley. Pero, dice el versículo 24, por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos que comprender que la vida cristiana se trata de Dios viniendo al hombre, se trata de Dios haciendo en el hombre lo que es imposible para el hombre. Que si nosotros quisiéramos llenarnos de acciones y de buenas obras para poder alcanzar aunque sea un poquito de salvación, estamos perdidos. No tenemos forma de ser saciados, no tenemos forma de tener salvación. No hay manera de que tú y yo podamos desde nuestra naturaleza humana hacer algo posible. Lo que sí es cierto es que Dios hace posible en nosotros aquello que es imposible. No es verdad que tenemos que hacer buenas obras o buenas acciones para ganarnos la salvación, pero sí es cierto que alguien que ha sido salvo, a ese alguien se le hace imposible no tener buenas obras. No son las buenas obras las que salvan, pero sí son las buenas obras las que evidencian que hay en nosotros una salvación. Ser saciados es algo que produce Jesús en la vida del creyente. Es algo que produce la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Es lo que Dios hace por ti, no lo que tú haces por Él. A Dios no le impresionan nuestras obras y nuestras acciones. A Él solamente, Él solo necesita nuestro corazón entregado y dispuesto, humano, imperfecto tal como está, pero entregado en sus manos para que Él lo haga nuevo. La siguiente palabra que vamos a analizar es justicia, y de hecho es tal vez la palabra que nos va a abarcar más tiempo porque es como el centro de lo que Jesús está hablando en este punto. El término justicia o la palabra justicia está ampliamente desarrollada en toda la Biblia. Hay cientos de pasajes que hablan acerca de la justicia y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la justicia entonces? Para poderla comprender es necesario que veamos la justicia desde diferentes ángulos para poder entender lo que realmente significa. La palabra justicia tiene que ver con el concepto de salvación en primer lugar. Entendemos a través de la palabra que Dios es justo y que nosotros somos incapaces de llegar a esa justicia de Dios. Somos incapaces de llegar a su nivel, de satisfacer esa justicia. Por lo cual la justicia de Dios demanda que haya para nosotros una condena. Somos pecadores. Y entonces esta condena hace que para nosotros sea urgente buscar a Dios. Porque si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, somos merecedores del castigo. Del castigo que demanda la justicia de Dios. Pero somos salvos a través de la sangre de Cristo derramada en el Calvario y eso nos permite satisfacer la justicia de Dios. No es que hacemos algo para que Dios sacie su justicia. Su justicia dice que el pecador debe morir. Tú y yo como pecadores merecemos morir, pero Jesucristo murió una sola vez y para siempre y por todos. De tal manera que yo pueda decir, abrazo esa redención en la cruz, abrazo ese sacrificio de la cruz y así la justicia de Dios es satisfecha. Si notamos con cuidado, Jesús dice que son bienaventurados los que tienen. Este es un verbo que no se menciona en pasado ni en futuro, sino en presente. Hoy, donde estás, como estás, seas quien seas, necesitas esta redención a través de Jesucristo. Necesitas la salvación a través de Jesucristo. Tenemos que desear, hoy tenemos que desear que nos alcance la gracia de Dios. Tenemos hoy que reconocer que necesitamos a Jesucristo para poder ser justos delante del Padre y que sin esta realidad nosotros no podemos cambiar.
no podemos llegar a Dios, no podemos entrar a su presencia, no podemos ni siquiera alzar nuestra voz. En tiempos pasados las personas no podían entrar a la presencia de Dios. Estaba separada del ser humano, pero el sacrificio de Cristo dio acceso a esa presencia. No significa que tú entras aunque seas pecador simplemente porque quieres, significa que entras porque alguien murió y padeció por ti. La salvación para ti es gratis, pero le costó la vida a Jesús, lo cual significa que no es gratis, pero tú la tienes gratis, pero costó algo. Tienes que aferrarte a ese sacrificio para poder satisfacer la justicia de Dios. En segundo lugar, la justicia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Por eso en aquella ocasión en que Jesús está hablando más adelante en el Sermón del Monte, dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Incluso cuando Jesús estaba bautizando y Juan se negaba a hacerlo, Jesús le dice, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Quiere decir que la justicia también tiene que ver con la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. En otras palabras, no solamente se trata de que hagamos de Jesús o permitamos que Jesús sea nuestro Salvador, sino también tiene que ver con permitir que Él sea nuestro Señor, porque es nuestra voluntad sometida a su voluntad. Eso hace que entonces la justicia signifique hacer la voluntad de Dios, lo que Dios desea para ti, lo que Dios ha soñado para ti, la razón por la cual Dios te diseñó. Sabes que Él te puso en este mundo con un propósito, no existe simplemente como una obra de la casualidad. Estás aquí para cumplir una misión. La gran pregunta es, ¿estás cumpliendo la misión de Dios? ¿Te estás sometiendo a su voluntad? ¿Hoy mismo estás en el plan y en el propósito de Dios? Porque si no estás en el plan y en el propósito de Dios, estás en otro plan que probablemente es el tuyo, el de alguien más, pero no el plan de Dios. Y no podemos estar a medias en el plan de Dios. O estamos en el plan de Dios, o no estamos en ese plan. O estás haciendo la voluntad del Padre, o no estás haciendo su voluntad. No hay punto intermedio como para decir estoy haciendo un poquito de la voluntad de Dios, pero un poquito de la mía. O puedes entregar todo, o no entregas nada a la voluntad de Dios. Si tu vida hoy está entregada a su voluntad, debes estar cumpliendo lo que Dios dice que debes hacer. Debes estar siendo obediente a su voz y debes estar anhelando esta justicia de Dios, esta voluntad de Dios para tu vida, este diseño por el que Dios te puso en la tierra para que cumplas una misión. Debes estarlo cumpliendo. ¿Es así en tu vida? Vamos entendiendo la justicia como aquella que representa el satisfacer la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Lo entendemos como el hacer a Dios el Señor de nuestra vida para poder ser justos. Y lo entendemos también con nuestra misión y lo relacionamos con nuestra misión en la tierra porque, si bien es cierto, no vivimos en un mundo justo. Probablemente, al igual que yo, usted se ha quejado de la injusticia, de lo que ha visto últimamente, de lo que ha visto a lo largo de los años. Hemos visto injusticia tras injusticia en el mundo. Las personas no buscan la justicia, las personas explotan a otros, se aprovechan de los demás, tratan con injusticia a quienes no se lo merecen. Jesús miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas porque se daba cuenta que eran personas que necesitaban la justicia de Dios, que necesitaban alcanzar salvación. ¿Le duele a usted el ver a la gente en necesidad, el ver a las personas sin Dios? A Jesús no solamente le dolía ver a las personas sin Dios, sino que Él se movía a la acción para tocar las vidas y los corazones. Por eso se molestaba tanto, nuestro maestro se enojaba tanto con los líderes de los judíos, porque eran hombres que de alguna manera se habían apoderado de la bendición, de la gracia de Dios y querían poner sobre los demás cargas imposibles de llevar. En una ocasión Jesucristo va entrando al templo y se da cuenta de lo que ya sabía. En el templo había gente comprando y vendiendo y haciendo negocios y él se molesta y él comienza a tumbar las mesas de la gente que estaba ahí, a tirar el dinero por el suelo y empezó a decir: mi casa será llamada casa de oración. Y reprendió a las personas en todo momento, incluso le habló a los líderes de las sinagogas y les dijo:
ustedes han hecho de este lugar una cueva de ladrones. Wow, las palabras de Jesús son impresionantes aquí. Lo que Él está haciendo es un acto profético de la denuncia de la injusticia. Porque sabe, el problema no era que había gente vendiendo cosas en el templo. Porque bueno, la gente necesitaba adquirir sus animales para los sacrificios. El problema era cómo se había manipulado todo esto y aprovecharse de la gente. Era la constante en el templo por parte de los líderes que eran los que permitían todo esto. El problema no lo tenía solo el que estaba vendiendo, sino el que le daba el permiso para vender dentro del templo. Que por ejemplo, según se dicen algunos historiadores, las palomas, que eran el animal más pequeño que una persona pobre sin recursos podía utilizar para el sacrificio, porque era lo que le alcanzaba para pagar, tenían precios tan elevados que entonces las personas sin recursos no accedían al templo, no podían tener perdón de sus pecados porque no tenían dinero. ¿Les suena esto algo familiar? Como algo que a veces seguimos haciendo, lamentablemente, como iglesias. Sí, porque hemos comercializado y le hemos puesto a la gente cargas imposibles de llevar. Con razón Jesús se molestó tanto con ellos. Y cuando Jesús dice, esto es una cueva de ladrones, usted piensa en ese concepto y dice, ¿qué es una cueva de ladrones? Es un lugar donde aquellos que han robado, que han hecho daño a los demás, que le han quitado sus pertenencias a las personas, vienen y se resguardan. Es un lugar de seguridad, es un lugar de protección, de escondite, para no ser juzgados, para no ser afectados o dañados por la sociedad a la que han afectado. Es una forma, sí, de tolerar y de permitirse el seguir haciéndolo próximas veces. Y en eso se había convertido el templo en aquel momento, en un lugar donde los que robaban, los que hacían daño, los que manipulaban la ley, se sentían seguros, sacaban pecho delante de los demás y decían cómo se hacían las cosas, se sentían resguardados por la religión en medio de tener un alma y un espíritu podridos. Jesús denuncia aquello, la acción de Jesús de proclamar justicia en aquel momento. Era una forma de denunciar lo que se estaba haciendo y de poner en evidencia a líderes del pueblo que estaban utilizando la ley de Dios para explotar, para extorsionar, para sacar provecho propio, favores propios. Y esa injusticia que estaba ocurriendo, donde los que no tenían dinero no podían acceder a la salvación o al perdón de pecados o a los rituales del templo o a participar de una ceremonia religiosa o de una fiesta obligatoria por parte de Dios, era lo que Jesús estaba denunciando. La injusticia que había de quitarle a las personas la oportunidad de acercarse a Dios. Nosotros no podemos ponerle protocolos a la gente para acercarse a Dios, ponerle una serie de requisitos y de apariencias para que la gente venga siendo otra persona delante de Dios. Al contrario, tenemos que facilitar este acceso para que la persona venga y encuentre en Dios el consuelo, el refugio y la fortaleza que necesita tal como está. Y ahí sabemos que Dios hace su trabajo de cambiar y de transformar la vida de la gente, pero no es nuestro trabajo hacerlo, poner pesadas cargas sobre la gente para que pueda acceder a Dios. Esa era la injusticia que Jesús estaba en aquel momento denunciando. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20, justo cuando está terminando de pronunciar las bienaventuranzas en medio del sermón del monte, dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Se da cuenta cómo Jesús nos está diciendo el acto de justicia que tenemos que tener? Que tenemos que pensar en aquellos que están sin Dios. Tenemos que anhelar que aquellos que están sin Dios puedan ser alcanzados por su gracia. Como decimos aquí en Casa de Gracia, nos tenemos que asegurar de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que crear las vías, los programas, las formas posibles por llegar a la gente donde está, para que la gente pueda conocer la gracia de Dios. Esta gracia que tanta falta nos hace, esta gracia que nos recuerda a nosotros que no podemos en nuestra capacidad humana satisfacer aquella justicia de Dios, pero que sí, en nuestra condición de pecado, si abrazamos la cruz de Cristo y permitimos el perdón de Dios en nosotros,
La sangre de Cristo nos limpia y nos permite estar delante del Padre. Esa es la justicia, ese es el sentido más completo del término justicia cuando decimos que tenemos que tener hambre y sed de justicia. Es todo este proceso, es todo este entendimiento, desde que somos transformados internamente hasta que miramos a los demás en necesidad y vamos a ellos a llevarles la salvación, a llevarles una transformación de vida. No puede un cristiano ser un hijo de Dios si no tiene deseo, si no anhela en su corazón llegar a tocar las vidas de los que necesitan. La vida cristiana y la iglesia no se hizo para ser una secta que se esconde del mundo. Se hizo para ser una iglesia que abre sus puertas y que va y alcanza a aquellos que necesitan la salvación, que no se queda tranquila, que está buscando constantemente llevar la gracia de Dios donde la gente lo necesita. Si nosotros centramos la realidad del evangelio y de la vida cristiana en reglas, en requisitos para cumplir, solamente le estamos poniendo trabas a la gente para que se acerque a Dios. Nos hemos convertido en templos de injusticia, donde en vez de buscar que el hombre se acerque a Dios, porque ya Dios hizo todo lo necesario para poder restablecer esta relación, pareciera que le estamos dando los requisitos para que no lo haga. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestro paradigma. No es que invalidemos las leyes, no, son parte esencial de nuestra conducta de vida, pero es que al acercarnos a la gente debemos crear puentes, que las personas se sientan a gusto y cómodas de pasar y decir, por lo menos puedo intentarlo, porque sé que por mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Cuando nosotros estudiamos esta bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nos falta estudiar el concepto de hambre y sed. Es muy particular, sobre todo porque es algo que nos va a costar a nosotros comprender, porque lo más probable es que tú y yo nunca hayamos padecido hambre realmente. Puede que algunos sí lo haya vivido en algún momento, pero hoy cuando decimos tener hambre es porque no hemos comido en todo el día y en la noche llegamos con muchas ganas de comer y tenemos que comer o tenemos algo de dinero en el bolsillo para poder comprarnos algo y saciar el hambre. Pero el hambre y sed de la que habla aquí se trata de ese tipo de sensación de dolor donde estaría dispuesto a lo que sea con tal de comer algo. Probablemente los oyentes de Jesús lo entendían mejor, además de que tenían muchos periodos de sequedad y escasez, también tenían que tributar a Roma una gran cantidad de sus recursos y eso los dejaba con poco dinero para comer, y cuando había para comer había que aprovechar y comer porque no siempre habían estas oportunidades. Y probablemente ellos entendían mejor cuando Jesús les dijo, hay que tener hambre y sed por esta justicia. Significa que hay que desearlo a tal punto de no querer hacer ninguna otra cosa. El hambre y la sed por la justicia de Dios debe ser más que un programa en nuestra iglesia, debe ser más que una actividad en nuestra agenda, debe ser nuestro diario vivir, debe ser lo que ocupe el todo de quienes somos, de nuestro estilo de vida. Por eso decimos que nosotros como hijos de Dios, el evangelismo, el compartir del amor de Dios debe ser un estilo de vida, debe ser algo que hacemos todo el tiempo, debería ser algo por lo que estemos dispuestos a dejar todo con tal de buscar esta justicia. Por eso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, pero los que tienen hambre y sed como un deseo, como un anhelo, como algo insaciable, como aquello que duele, que nos hace retorcernos y que nos impulsa a buscarlo de cualquier manera. Pregúntele a una persona que realmente haya pasado hambre, que haya tenido 3 o 4 días sin comer y que no tenga nada para poder tener esperanza de comer después de eso. Esa persona le dirá lo que duele tener hambre y lo que nunca se olvida de tener hambre. Así Dios espera de nosotros y nos llama bienaventurados cuando logremos tener ese deseo ferviente, apasionado, entregado por la justicia de Dios, por permitir que Dios nos salve, por hacer de Jesús nuestro Señor y por buscar que el mundo también, que está sin Dios y que está sin poder satisfacer la justicia de Dios, pueda ser salvo. La gran noticia de todo esto y lo más lindo de todo fue así como empezamos, y es que no está en nosotros satisfacer, está en Dios. Él es el que lo hace.
Y quiero leerle para cerrar este tiempo lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 1 al 3. Dice, vengan a las aguas todos los que tienen sed. Vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Queremos ser auténticos. Queremos reflejar a Jesús en nosotros. Tenemos que permitir ser ese libro 67 que Dios está escribiendo para que el mundo sienta que puede tener acceso a Dios. Para que el mundo se dé cuenta de que ya no tiene que hacer nada porque no puede, si quisiera hacer algo, para poder satisfacer la justicia de Dios. Pero que Dios ha abierto un camino a través de Jesucristo para que lleguemos a Él una vez más. Y el anhelo de que Jesús venga a nosotros y venga al mundo debe desvelarnos, debe ocupar nuestro tiempo, debe llenar nuestra agenda, debe ser parte esencial de todo lo que hacemos y de todo lo que somos como hijos de Dios. Hola, llegaste al epílogo número 5 del mensaje Templos de Injusticia. La bienaventuranza número 4 es la siguiente. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a tocar 4 puntos o las 4 lecciones más importantes del estudio. Punto número 1. Desde el punto de vista médico, el hambre y la sed son señales de vida y salud. Un cristiano que está saludable podrá sentir hambre y sed por la justicia de Dios. Aquí debemos siempre tener muy claros que la justicia de Dios y la justicia como la que nosotros conocemos de leyes humanas son dos cosas completamente diferentes. Aquí nos referimos a la justicia de Dios y cómo gracias al sacrificio de Jesús nosotros podemos ser salvos. Cuando nuestro cuerpo siente hambre y siente sed, esas son señales que nos indican que es hora de comer, hora de hidratarnos, que nuestro cuerpo necesita ciertos nutrientes, necesita de los minerales del agua y demás para poder tener la energía, las calorías para avanzar y cumplir con nuestro día o lo que vayamos a hacer. Igualmente, un cristiano saludable siente sed y hambre de justicia. Punto número 2. Es necesario que hoy reconozcamos que sin Dios estamos perdidos y que necesitamos de Él para ser salvos. Gracias a Dios damos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias a esto y al amor infinito que Dios tiene para con nosotros, nosotros podemos hoy ser salvos. Reconocemos que sin Dios no somos nada. Reconocemos que sin su salvación estamos perdidos. La única manera de llegar al Padre es a través de su Hijo Jesús. Punto número 3. Para que nuestra religión le agrade a Dios, debemos ser movidos a la misericordia. Esto es, ayudar a aquellos que son víctimas de las injusticias del mundo. Vivimos en un mundo injusto y es así por el pecado. Obviamente no era el plan original, pero es el plan en el que estamos. Vivimos en un mundo que su naturaleza es pecaminosa. Y muchas veces la naturaleza del humano no es hacer el bien, sino hacer el mal. O es mucho más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Por eso es que para que nuestra religión sea más que una simplemente creencia de yo creo en Dios, y para que nuestra vida y lo que hacemos agrade a Dios, debemos siempre procurar actuar con bien para con el prójimo. El ser salvo nos ayuda a que nosotros querramos compartir esa gracia y esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros. A hacer ese libro
que otros vean, esa imagen que otros vean, en donde vean a Dios reflejados en nosotros y vean su bondad, vean su justicia, su amor y su misericordia. Sabemos que la salvación no se gana por obras, pero el ser salvo hace que dentro de nosotros brote y florezca esas ganas de ser empático y compasivo para con los demás y atacar esas injusticias del mundo. Por eso somos llamados a alimentar a quien tiene hambre, a vestir a quien está escaso de ropa, a dar abrigo y hogar a quien está indigente en la calle, a cuidar de las viudas, de los niños huérfanos y así tantas necesidades que este mundo tiene. Punto número 4. Permite que tus amigos, familiares y vecinos lean en ti a una persona justa que hace justicia. Eres el libro 67, que ellos leerán. Déjales ver cómo Dios ha saciado tu vida con su amor. El tener hambre y sed de justicia significa que alguien va a saciar esa hambre y esa sed. Quien sacia esa hambre y sed es Dios. Cuando nos referimos a que eres el libro 67 o a que somos el libro 67 y que los demás tienen que ver en ti a esa persona que Dios está transformando continuamente, nos referimos a que a lo largo de estas bienaventuranzas, el saber que somos pobres en espíritu y que necesitamos de Dios y lo reconocemos, que necesitamos tener o adquirir o dejar que Dios forme en nosotros ese carácter de mansedumbre y que además tenemos hambre y sed de justicia y que sabemos que la justicia proviene de Dios y no es la justicia del mundo. Eso nos ayuda a vivir una vida acorde y agradable para Dios. Sin más, nos despedimos de este estudio y te esperamos en el siguiente. Hasta luego. Por favor, pidámosle al Señor que Él despierte en nosotros hambre y sed por su justicia, para hacer justicia en nosotros y en el mundo en el que vivimos. Si inclina su rostro, se lo agradezco muchísimo y ore conmigo. Señor, damos gracias porque tú nos has mirado con misericordia. Antes, Señor, de ser salvos, antes de nacer incluso, ya tú habías trazado un plan de salvación para nosotros. Hoy nos damos cuenta de que por tu gracia, de manera gratuita, podemos venir ante tu presencia. Esta realidad que ha impactado nuestras vidas, que nos está cambiando al hacerte Señor de nuestras vidas, deseamos también que pueda impactar la vida de aquellos que nos rodean. Señor, que el compartir el mensaje, que el llevar tu gracia, que el hacer la labor de misión en este mundo no sea algo que hagamos esporádicamente o que realicemos solo cuando en la iglesia o en algún grupo se nos motiva a hacerlo. Que lo hagamos porque es algo que consume nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro sueño incluso. Que no podamos descansar sin asegurarnos de que alguien, Señor, alcance tu gracia a nuestro alrededor. Que haya en nosotros hambre y sed por tu justicia, para que tu justicia se establezca en la tierra, para que aquellos, Señor, que todavía viven esclavos del pecado y esclavos de tantas cosas malas en esta tierra, puedan alcanzar la libertad y que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, esperanza a los que están cautivos y en necesidad. Que seamos instrumentos en tus manos para que el mundo te conozca, pero que no lo hagamos como algo parte de, sino que lo hagamos como la esencia de nuestra naturaleza, de la razón por la que vivimos. Señor, que podamos encontrar en ti quien sacia nuestra hambre y nuestra sed. Estamos en tus manos, descansamos en ella, creemos en ti y pedimos, Señor, que despiertes en nosotros el deseo ferviente por hacer tu obra y cumplir tu misión aquí en la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.